El CREVA, que es el Centro Regional de Estudios Económicos de la ciudad, dio a conocer el índice de precios al consumidor para el mes de diciembre, el cual demostró una variación del 3,4%, cerrando el año con una fluctuación de 48,1%. Por eso, para hablar de esto, está en línea Gonzalo Semilla, quien es economista del CREVA. Gonzalo, buen día. Gretel y Tomás te saludan. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos, Gonzalo. Por favor. Bueno, me llamaba la atención, digo, el mes de diciembre siempre suele ser el que tiene la variación más alta del año, teniendo en cuenta que es fin de año, las compras navideñas, de cierre de año, pero comparaba un poco lo que era el valor del IPC online y del CREVA, y se ha demostrado casi una diferencia de 1 punto, hablando de una medición de una misma ciudad. Sí, son bastantes, digamos, siempre nosotros lo que decimos que en el mediano plazo, entendiéndose un año calendario, los 12 meses, estos dos indicadores tienden a ser muy similares, porque no deberían por qué ser iguales, porque las metodologías son distintas, claro, de relevamiento y de confección, pero sin embargo, como bien lo decís, son similares, e incluso cuando el INDEC la semana que viene publique su indicador, también vamos a ver, digamos, movimientos similares. Puede ser que oscilemos nosotros a veces un poco por arriba o por abajo, pero en el acumulado, en general, pueden ser por 2-3 puntos. Y también esto es el índice a nivel nacional con otras ponderaciones y estructuras. Claro. Estamos hablando de el mes de diciembre con casi 4 puntos, 3,4 puntos, y cerrando el 2021 con lo que podríamos decir una inflación de 48 puntos. Sí, correcto, 48,1%. Digamos, cuando uno lo compara con lo que estimaba el mercado a principio del año pasado, en enero del año pasado, estimaba cerca del 48/49, hoy ya está estimando en un 51, habrá que ver qué ocurre. Hay algunas consultoras de Capital Federal que ya publicaron sus datos y están entre el 47 anual y el 51, 52, es decir, yo creo que entre el 47 y 52 se van a estar ubicando todas las consultoras, incluso el INDEC. Es un número alto, por supuesto, nadie lo discute, es muy alto porque atrás de todos estos números hay seres humanos, hay personas, hay consumidores, hay familias que no todas tienen la posibilidad de que sus salarios se ajusten por encima de la inflación. Es más, habría que ver qué es lo que va a pasar en el último mes, porque nosotros tenemos hasta octubre respecto al índice de salario. Hasta octubre venían de la mano, creciendo en la misma proporción. Hay que ver qué es lo que pasa a fin de año. Creo que vamos a estar, en cierta forma, igualados, pero hay que considerar que tenemos varios años de atraso en nuestros salarios. Y hay mucha gente, tanto en Nación como en Bahía, que trabajan de manera informal, con lo cual sus salarios no se ajustan al ritmo de lo que ocurrió en el mercado de los asalariados. Sí, y además, Gonzalo, uno siempre que habla de consumo directo, quizás lo que primero se le viene a la cabeza es el alimento, la comida, la bebida. Ahora, si vemos lo que ha sido el mes de diciembre, ha estado bastante por debajo del nivel general. Digo, cuando empezamos a desgranar este número, diciembre, sí, 3,4%, sin embargo, alimentos y bebidas ha tenido un aumento del 2,8%. Sí, incluso los 2 últimos meses del año han estado por debajo del promedio, cuando muchas veces se ha estado por arriba de lo que es el año pasado, o en general. De todas formas, es el capítulo de que más nos importa, porque es muy difícil sustituir el alimento. Uno puede sustituir de primera calidad, segunda, tercera calidad, pero dejar de consumir es muy complicado, pero sin embargo ocurre, porque en las familias más vulnerables tienen muchos problemas de alimentación. Claro. En este caso, digamos, alimentos y bebidas, que es el capítulo más importante, fíjate que la inflación acumulada es del 51,7%. Es decir, puntualmente en este mes fue menor del 3,4%, pero a nivel anual estuvo por encima, 51,7 versus 48. Son 3 puntos por encima. Y ahí habría que analizar qué impactos tuvo el congelamiento de precios. Evidentemente algunos ha tenido, de todas formas, bien lo vamos viendo tanto en noviembre como en diciembre, la carne no está dentro de los precios congelados. Claro. Y la carne ha tenido un aumento muy grande. Digamos, hay 1.400 productos, pero lo que es alimentos y bebidas
son muchos más, e incluso en este congelamiento no están las frutas. Que son las más estacionales. Claro, y ahí también tenemos permanentemente, todos los meses, le llamamos productos estacionales. Todos los meses hay grandes variaciones, tanto positivas como negativas, en ese rubro de frutas y verduras, y no está contemplado. No contempla productos frescos. Sí, otro tipo de productos. Entonces también puede ser que el congelamiento tenga sus efectos, pero hay muchos productos que están por afuera y que han aumentado. Gonzalo, buen día, ¿cómo estás? Tomás Casera te saluda. Y quería consultarte, viendo este año 2021 que pasó, y quizás desglosándolo en dos momentos, vemos que de enero a septiembre hubo una baja más o menos sostenida, pasando de números más cercanos al 5% a números del 2,5%. De septiembre en adelante se revierte esto y hoy quizás vemos esa tendencia a la suba. ¿Podemos trasladarlo y pensar que 2022 arranca con una proyección a la suba en cuanto a la inflación? Bien, buena pregunta, porque nosotros cuando analizamos las variaciones porcentuales, es decir, la inflación mes a mes, sí, el dato que yo les puedo dar es que la inflación promedio mensual de lo que fue el 2021 fue del 3,3%. Y el segundo trimestre, que sería abril, mayo y junio, fue el más alto. Fue promedio 4,3%. Y después, a partir de abril, que fue el pico que nos dio a nosotros 5,2%, comenzó un descenso, a veces con una especie de serrucho o escalonado. Es decir, a veces bajó, digamos, de 5,2 a mayo fue 3,2, pero en junio subió a 4, pero 4 es menor que 5,2. Entonces fue descendiendo, e incluso 3,4, que aumentó en diciembre, 3,4%, es menor a 5,2. Entonces vemos que en abril fue un pico y fue descendiendo de manera escalonada, pero sí los últimos 2 meses del año, que es noviembre y diciembre, hubo un rebote. Y ahí viene la pregunta que haces vos. Bueno, ¿qué va a pasar los primeros meses del año? ¿Sigue con esa tendencia de rebote? Pareciera que va a ser así. Es decir, que puede estar en el 3, 3,5, que va a estar oscilando en esos valores, porque ya hay actualizaciones de tarifas, digamos, de prepagas. También se está pensando lo que va a ser combustible, tarifas de servicios públicos, como que el gobierno quisiera repetir de alguna manera la política del año pasado. Primera parte del año, por lo menos de enero a mayo, con los ajustes de los combustibles, tarifas, etcétera, digamos que la carga de la inflación sea mayor los primeros meses del año y que a partir de la mitad de este año haya un descenso. Y como lo puede regular, porque lo está regulando, querramos o no, el tipo de cambio lo reguló, porque no hubo grandes variaciones del tipo de cambio, fueron del 17%, hubo una devaluación del 17%, la inflación es del 50%. Las tarifas algunas se ajustaron al principio de año, combustibles a principio de año. Después empezaron los precios cuidados, los precios congelados, el acuerdo de precios de medicamentos, la restricción a la exportación de la carne. Es decir, el gobierno también sabe que tiene que devaluar a un ritmo mayor a lo que fue el año pasado. Claro, además todo esto va a impactar en los primeros meses del año. Además, Gonzalo, bueno, ya vieron la proyección para el 2022 por parte del Gobierno Nacional diciendo que la inflación va a ser de 33 puntos porcentuales. Sí. Digo, ¿cómo se construye este número y crees que es posible? Es muy difícil. Buena pregunta porque es muy difícil, pero yo lo que pienso es, alguien, digamos, de alguna manera hay que anclar. Y anclar significa, digamos, establecer un parámetro que requiera sacrificio para poder alcanzarlo. Digamos, independientemente del gobierno en este caso. Si uno tiene un objetivo, tiene que tener un objetivo que sea un reto, que implique un sacrificio y que apuntar todos los cañones para poder lograrlo. Si uno pone un objetivo blando, pues bueno, nada, es tan fácil alcanzarlo. Por decir una cosa, bueno, en vez de poner 33 pongo 50. ¿Qué pasa si en el presupuesto hubiera puesto el gobierno, vamos a tener una inflación de 50? Sería peor de lo que puso del 33%, porque si pusiera 50, posiblemente el mercado diría,
bueno, alineamos expectativas porque el mercado piensa 50, o si el gobierno cada vez que establece una meta de inflación no la cumple, siempre es mayor, si pone 50, yo hago mis ajustes con 70. Entonces, claro, es verdad que tiene que poner un número que sea menor a lo que fue la inflación del año anterior. Ahora, ¿cómo lo lográs? Que es la pregunta que vos decís, realmente complicado, porque el año pasado, en 5 meses, 6 meses, alcanzamos la meta del 2021. Entonces, ¿cómo se logra algo de esto cuando tenés muchos ajustes que hacer? Ajustes ajustes en el sentido del precio del combustible, precios de los servicios públicos, prepagas, digamos, hay un montón de números que se están restringiendo, que se están pisando. Entonces, ¿cómo lo haces? Realmente es muy complejo. Claro. Gonzalo, mirando un poco lo que tiene que ver con los rubros que componen este índice de precio al consumidor acá en Bahía Blanca, el que está por encima y bastante por encima de la media es transporte y comunicaciones, que está casi en 1,5 puntos más de lo que dio la variación mensual para diciembre. ¿Esto tiene que ver con el aumento de transporte que ha habido aquí en Bahía Blanca durante el mes? Sí, es lo que vos estás diciendo. 4,8% mensual, es prácticamente un 5%, y este dato es interesante porque alimentos y bebidas y transporte y comunicaciones son los 2 capítulos de mayor peso dentro de la construcción de la canasta. Entonces, hay que mirar esos dos. En realidad es verdad que uno podría sustituir el transporte. Acá el transporte de corta distancia o el colectivo tuvo un ajuste del 13,5%. Entonces uno podría sustituir el colectivo y empezar a caminar, pero es verdad que si uno tiene el trabajo muy lejos, no hay chance, lo tenés que tomar al colectivo, no podés no ir a trabajar. Y también hay aumentos en telefonía e internet del 7%. Uno puede ajustar si es prepago el consumo, uno podrá ajustarlo, el transporte podrá ajustarlo y ver cómo hacer para conseguir algunos compañeros que te pasen a buscar o caminar algún día, pero digamos, estamos empobreciendo y no está bueno que ocurra eso. Pero claramente ese fue el capítulo que más subió en el mes y uno de los que más subió a nivel anual, casi 54%, bastante por encima del 48%. Claro. Gonzalo, te agradecemos esta comunicación con Radio Urbana. A ver, creo que Tomás tenía algo más para preguntar. Sí. Sí, quería preguntarte para ir cerrando ya la última pregunta, ¿qué cuestiones en Bahía Blanca han sido particulares, ¿no? del proceso inflacionario local, si lo vemos en comparación con lo nacional, ¿no? Teniendo en cuenta que los índices que marca el CREVA son bien locales? ¿En qué se ha diferenciado en este 2021 Bahía Blanca del resto del país en cuanto al proceso inflacionario? Bueno, a ver, yo lo que tomaría básicamente es que hay 2 sectores que pueden diferenciarse, y quizás, sí, 2 sectores que son claramente el puerto, porque el puerto ha tenido un movimiento de mercaderías extraordinario este año. En general, como es un puerto granelero, y han habido cosechas muy interesantes, e incluso con los precios internacionales en alza, uno puede decir, bueno, todos los puertos graneleros, Quequén también, Rosario también, pero en definitiva Bahía se ha destacado por inconvenientes en el puerto de Rosario por la cuestión de la sequía. Entonces la sequía o la bajante del río de Rosario, del puerto de Rosario, ha tenido un efecto muy positivo en Argentina. Lo que no ha podido salir por allá ha salido tanto por Quequén como por Bahía Blanca, sobre todo Bahía Blanca, que son, digamos, tenemos un calado de 45 pies, entonces se ha destacado muchísimo. El puerto ha tenido muchísimo dinamismo en todo el año pasado. Una cuestión adicional tiene que ver con que Vaca Muerta empezó a dinamizarse el año pasado, con muchas exploraciones por parte de YPF y de otras empresas privadas, y con estos acuerdos para empezar a sacar el gas por Bahía Blanca, la construcción del gasoducto hasta Liqueló. Es decir, hay un montón de cuestiones que eso también está llevándose las miradas a Bahía Blanca, y lo que es el polo petroquímico, que nunca dejó de funcionar. Estos son 2 sectores que se han destacado con respecto al resto, porque después lo que es el sector comercial, lo que es el sector de servicios ha estado bastante golpeado, como fue a nivel el sector gastronómico, hotelería y deportivo y cultural, bueno, fue de la misma manera golpeado como a nivel internacional. Gonzalo, te agradecemos esta comunicación.
No, gracias a todos ustedes, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Gonzalo Semilla, economista del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, conocido como CREBA. Ahí vamos, por Urbana